Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Le voy a presentar mi evaluación final. Yo escogí el país de Paraguay y escogí el departamento del Bichara. Comparación del país de Paraguay y el país de Colombia. Respecto al plan de desarrollo, en Paraguay el plan de desarrollo tiene vigencia hasta el año 2030 y Colombia el plan de desarrollo tiene vigencia hasta el año 2026. Respecto al sistema de planificación, en Paraguay se rige por la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, que es la instancia rectora de la planificación en Paraguay y se encarga de la coordinación de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. En Colombia, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el COMPES, el Consejo Superior de Política Fiscal, el CONFIS, es quien se encarga de revisar y aprobar el plan de inversiones, y el Consejo Nacional de Planeación son los encargados del sistema de planificación. En inversión pública, en Paraguay, el Ministerio de Hacienda, en forma coordinada con la Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económico y Social, de acuerdo con la Ley de Inversión Pública, son los entes rectores del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y en Colombia, el ente rector del Sistema Nacional de Inversión Pública es el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, a través de la Dirección de Finanzas e Inversión Pública. En el marco legal de inversión pública, en Paraguay, se rige principalmente bajo la Ley de Inversión Pública, la 6490, publicada en enero de 2020, apoyada por sus respectivos reglamentos y sus normativas. En Colombia, entre las principales leyes destacan la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, la cual, entre otras cosas, mandata la elaboración del Plan Plurianual de Inversión Pública como parte del DNP. Metodología de inversión pública. En Paraguay se encuentran dos metodologías generales, que es la guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil y la metodología general de preparación y evaluación de proyectos de inversión. En Colombia, el DNP, a través de la Dirección de Inversión y Finanzas Públicas, pone a disposición de las entidades públicas la metodología general para la identificación, preparación y evaluación ex ante de proyectos de inversión pública. En el ordenamiento territorial en Paraguay, el Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial ha sido elaborado en 2012 con la coordinación y supervisión de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social. En Colombia, en el momento, no hay planes de ordenamiento territorial disponibles. El gobierno abierto. En Paraguay se han implementado 5 planes de gobierno abierto. En Paraguay tiene 18 compromisos en su plan de gobierno y participa desde el año 2011. Los compromisos del quinto plan de acción están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay de 2030, el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción de 2021-2025 y la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como también con los sectores y ejes priorizados del Gobierno Nacional. En Colombia ha implementado, este es su primer gobierno abierto, tiene 15 compromisos y participa desde el año 2011. En el primer plan de acción incluye compromisos relacionados con las compras públicas y la rendición de cuentas para la planificación y las finanzas públicas. Y por último, en el desarrollo urbano, el plan de desarrollo en Paraguay es sustentable, es un instrumento técnico y de gestión municipal en el que se definen los objetos lineales, estratégicos, programas y proyectos en los ámbitos social, económico, ambiental, institucional y de infraestructura orientados a lograr la equidad social, el crecimiento económico y la sustentabilidad ecológica en el país. En este contiene plan social, plan ambiental y plan económico. Y en Colombia, pues tal como lo establece el artículo 32 de la Ley 152 de 1994, las entidades territoriales tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, social y de la gestión ambiental.
en el marco de las competencias, recursos, responsabilidades que pues les han atribuido a la Constitución y la ley. Bueno, yo escogí el departamento del Bichada y le hice la comparación con el departamento del Meta. Descripción general. En la extensión, el departamento del Meta tiene una extensión de 85.635 kilómetros cuadrados y el departamento del Bichada tiene una extensión de 100.242 kilómetros cuadrados. Población total. El departamento del Meta tiene una población de 1.145.776 personas y el departamento del Bichada tiene una población total de 125.477 personas. Densidad poblacional. El departamento del Meta tiene una densidad poblacional de 133.797 habitantes por kilómetro cuadrado y el departamento del Bichada tiene una densidad poblacional de 12.517 de habitantes por kilómetro cuadrado. Variación porcentual intercental. En el departamento del Meta tiene una variación del 32,76% y el departamento del Bichada tiene una variación porcentual del 92,96%. Demografía y población. Población desagregada por área. Población urbana. En el departamento del Meta hay 869.506 personas, mientras que en el departamento del Bichada hay 30.319 personas en el área urbana. En la población rural, en el departamento del Meta hay 276.260 personas, mientras que en el departamento del Bichada hay 95.158 personas. Porcentaje de población urbana. En el departamento del Meta el 75,89% hacen parte de la población urbana. Y en el departamento del Bichada el 24,16% hace parte de la población urbana. Porcentaje de población rural. En el departamento del Meta el 24,11% de las personas habitan en la población rural y en el departamento del Bichada el 75,84% habitan también en la población rural. Demografía y población. Población desagregada por sexo. Población total de hombres. En el departamento del Meta hay 575.116 hombres y en el departamento del Bichada 65.232. Población total de mujeres. En el departamento del Meta hay 570.650 y en el departamento del Bichada 60.245. En términos porcentuales, en el departamento del Meta la población total de hombres sería de 50,19% y en el departamento del Bichada sería 51,99%. El porcentaje de población total de mujeres para el departamento del Meta es del 49,81% y en el departamento del Bichada 48,1%. Demografía y población. Población menor y mayor de edad. Porcentaje de población de menores de 15 años. En el departamento del Meta tenemos el 23,29% de menores de 15 años y en el departamento del Bichada el 33,43%. Población menores de 15 años. Demografía y población. Población étnica. Población indígena. En el departamento del Meta hay 25.509 y en el departamento del Bichada hay 87.147. Población negra, mulata o afrocolombiana. En el departamento del Meta hay 11.100 y en el departamento del Bichada 774. Población raizal. En el departamento del Meta hay 119 personas y en el departamento del Bichada 9. Población rum. En el departamento del Meta hay 38 y en el departamento del Bichada hay 2. Población palenquera. En el departamento del Meta hay 37 y en el departamento del Bichada hay 10. Población étnica total. En el departamento del Meta hay 36.803 y en el departamento del Bichada hay 87.942. Continuamos con la población étnica.
El porcentaje de población indígena. En el departamento del Meta el porcentaje es de 2,23 y en el departamento del Bichada el porcentaje es de 69,55. Porcentaje de población negra, mulata o afro. En el departamento del Meta el porcentaje es de 0,97 y en el departamento del Bichada es 0,62%. Porcentaje de población raizal. En el departamento del Meta el porcentaje total es de 0,01 y en el departamento del Bichada es 0,01. Porcentaje de población rom en ambos departamentos es de 0%, al igual que en el porcentaje de la población palenquera es de 0,01% para el departamento del Meta y el 0,00% para el departamento del Bichada. Continuamos con la población étnica. El porcentaje de población étnica total. En el departamento del Meta, el porcentaje es de 3,21%. Esto quiere decir que en el departamento del Meta de toda la población, el 3,21% es de población étnica. Y en el departamento del Bichada, el 70%. O sea, el 70% de la población del departamento es de la población étnica. Por población de origen étnica en resguardos indígenas. En el departamento del Meta hay 16.508 y en el departamento del Bichada hay 54.289. Porcentaje de población de origen étnica en resguardos indígenas. En el departamento del Meta el porcentaje es de 1,53 y en el departamento del Bichada es de 46,89%. Número de resguardos indígenas en el territorio. En el departamento del Meta hay 25 y en el departamento del Bichada hay 40. Quiere decir que en el departamento del Bichada hay más resguardos indígenas que en el departamento del Meta. Vivienda y acceso a servicios públicos. Cobertura de energía eléctrica rural. En el departamento del Meta la cobertura es del 69,10% y en el departamento del Bichada es el 12,65%. Penetración de banda ancha. En el departamento del Meta es del 14,13% y en el departamento del Bichada el 1,11%. Cobertura de acueducto. En el departamento del Meta es del 51,40% y en el del departamento del Bichada el 24,24%. Cobertura de alcantarillado. En el departamento del Meta es del 50,99% y en el departamento del Bichada 6,98%. Déficit cualitativo de vivienda. En el departamento del Meta es del 25% y en el departamento del Bichada 50,27%. Déficit cuantitativo de vivienda. En el departamento del Meta es del 12,37 y en el departamento del Bichada 44,23. Cobertura de acueducto urbana. En el departamento del Meta es del 65,31% y en el departamento del Bichada el 77,31%. Cobertura de acueducto rural. En el departamento del Meta es del 21,46% y en el departamento del Bichada es del 1,82%. Cobertura de alcantarillado urbano. En el departamento del Meta es del 66,05% y en el departamento del Bichada es del 40,01%. Cobertura del alcantarillado rural. En el departamento del Meta es del 17,48% y en el departamento del Bichada es del 0%. Cobertura de alcantarillado urbano. En el departamento del Meta es del 94,32% y en el departamento del Bichada es del 14,37%. Esto según el censo. Lo mismo la cobertura de alcantarillado rural según el censo. En el departamento del Meta es del 20,32% y en el departamento del Bichada es del 1,14%. Y la cobertura de aseo en el departamento del Meta es del 58,33% y en el departamento del Bichada es del 24,04%. Vivienda y acceso a servicios públicos. Cobertura de aseo urbana. En el departamento del Meta la cobertura es del 72,78% y en el Bichada es del 79,62%. Cobertura de aseo rural. En el departamento del Meta la cobertura es del 29,12% y en el departamento del Bichada el 0,62%. Cobertura de energía eléctrica. En el departamento del Meta es del 92,28% y en el departamento del Bichada el 43,49%.
Cobertura de energía eléctrica urbana. En el departamento del Meta es del 98,88% y en el departamento del Bichada es del 91,10%. Energía eléctrica rural. En el departamento del Meta es del 68,71% y en el departamento del Bichada es del 11,66%. Cobertura de gas natural. En el departamento del Meta es del 66,95% y en el departamento del Bichada es del 0,%. La cobertura del gas natural urbano. En el departamento del Meta es del 81,73% y en el departamento del Bichada es del 0,%. En la cobertura del gas natural en la parte rural, en el departamento del Meta es del 14,53% y en el departamento del Bichada es del 0,%. O sea que en el departamento del Meta no hacen uso del gas natural. Cobertura de aseo urbano. En el departamento del Meta es del 97,74% y en el Bichada es del 86,42%. Cobertura de aseo rural. En el departamento del Meta es del 31,9% y en el Bichada es de 2,79%. Cobertura de aseo rural. En el departamento del Meta es del 31,9% y en el departamento del Bichada es de 2,79%. Cobertura de Internet. En el departamento del Meta es del 34,01% y en el departamento del Bichada es del 5,23%. Cobertura de Internet urbana. En el departamento del Meta es del 41,73% y en el departamento del Bichada es del 11,79%. Y la cobertura de Internet rural en el departamento del Meta es del 6,87% y en el departamento del Bichada es del 0,75%. Educación. Acceso a la educación. La cobertura bruta en transición. En el departamento del Meta, la cobertura bruta en transición es del 97,87% y en el departamento del Bichada es del 62,88%. Cobertura bruta en educación primaria. En el departamento del Meta es del 108,38% y en el departamento del Bichada es del 110,48%. Cobertura bruta en educación secundaria. En el departamento del Meta es del 110,54% y en el Bichada es del 52,61%. Cobertura bruta en educación media. En el departamento del Meta es del 97,52% y en el departamento del Bichada es del 22,55%. Cobertura bruta en educación básica. En el departamento del Meta es del 106,82% y en el departamento del Bichada es del 82,65%. Cobertura bruta en educación total. En el departamento del Meta es del 105,25% y en el departamento del Bichada es del 74,03%. Cobertura neta en transición. En el departamento del Meta la cobertura neta es del 68,28% y en el departamento del Bichada es del 48,58%. Cobertura neta en educación primaria. En el departamento del Meta es del 9,28% y en el departamento del Bichada es del 76,2%. Cobertura neta en educación secundaria. En el departamento del Meta es del 79,10% y en el departamento del Bichada es del 28,91%. Cobertura neta en educación media. En el departamento del Meta es del 48,42% y en el departamento del Bichada es del 11,58%. Cobertura neta en educación básica. En el departamento del Meta es del 93,55% y en el departamento del Bichada es del 70,64%. Cobertura neta en educación total. En el departamento del Meta es del 93,17% y en el departamento del Bichada es del 63,98%. Cobertura neta en educación superior. En el departamento del Meta es del 25,72% y en el departamento del Bichada del 6,34%. Continuamos con la educación, pero en el área de permanencia y rezago. Tasa de deserción intraanual del sector oficial en sector básica y media, es decir, desde transición hasta 11. En el departamento del Meta es del 2,47% y en el departamento del Bichada es del 3,07%.
Y la tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media, o sea, de transición hasta 11, es del 4,32% y en el Bichá es del 14,44%. En logros, años de educación de personas de 15 y más años. En el departamento del Meta es del 8,80% y en el departamento del Bichá es del 0%. Años de analfabetismo de personas de 15 y más años. En el departamento del Meta es del 4,50 y en el departamento del Bichá es del 0,%. Tasa de analfabetismo. En el departamento del Meta es del 4,26 y en el departamento del Bichá es del 11,54. Tasa de analfabetismo urbano. En el departamento del Meta es del 3,29% y en el departamento del Bichá es del 5,97%. Tasa de analfabetismo rural. El departamento del Meta es del 7,61% y en el departamento del Bichá es del 14,82%. Porcentaje de asistencia de 5 a 24 años. En el departamento del Meta es del 68,98% y en el departamento del Bichá es del 57,51%. En el porcentaje de asistencia de 5 a 24 años en la parte urbana. En el departamento del Meta es del 70,71% y en el departamento del Bichá es del 64,84%. Porcentaje de asistencia de 5 a 24 años en la parte rural. El departamento del Meta es del 63,39% y en el departamento del Bichá es del 54,39%. Educación. Ahora vamos a hablar de la calidad. Puntaje promedio prueba saber 11 en matemáticas. En el departamento del Meta es del 51,23% y en el departamento del Bichá es del 46,12%. Puntaje promedio prueba saber 11 lectura crítica. En el departamento del Meta es del 56,2% y en el departamento del Bichá es del 48,33%. Número de niños, niñas y mujeres gestantes con educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia. En el departamento del Meta se encuentran 19.818 y en el departamento del Bichá 1.879. Porcentaje de niños y niñas en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral que cuenta con 6 o más atenciones. En juntos departamentos se encuentran 0%. Porcentaje de niños y niñas de preescolar que reciben requerimiento nutricional a través del PAE. En el departamento del Meta se encuentra el 13,29% y en el departamento del Bichá el 77,34%. Porcentaje de niños y niñas cuyas familias participan en procesos de formación en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral. En el departamento del Meta es del 89,37% y en el departamento del Bichá es del 66,38%. Ahora, porcentaje de niños y niñas en primera infancia atendidos en educación inicial en el marco de la atención integral con esquema de vacunación completo para la edad. En el departamento del Meta es del 85,63% y en el departamento del Bichá el 51,23%. Educación. Acceso a la educación desagregada por sexo. Cobertura neta en educación básica en hombres. En el departamento del Meta es del 94,26% y en el departamento del Bichá es del 67,86%. Cobertura en educación básica, mujeres. En el departamento del Meta es del 95,74% y en el departamento del Bichá es del 70,14%. Cobertura neta en educación total, hombres. En el departamento del Meta es del 93,26% y en el departamento del Bichá es del 64,94%. Cobertura neta en educación total, mujeres. En el departamento del Meta es del 93,26% y en el departamento del Bichá es del 64,94%.
En la parte de la salud, en el aseguramiento tenemos afiliados al régimen contributivo. En el departamento del Meta tenemos 482.078 afiliados. En el departamento del Bichá 11.285. Afiliados al régimen subsidiado tenemos en el departamento del Meta 539.278 y en el departamento del Bichá 64.948. En la cobertura del régimen subsidiado, en el departamento del Meta tenemos 98,92% y en el departamento del Bichada el 94,64%. Afiliados al regímenes especiales. En el departamento del Meta tenemos 19.085 y en el departamento del Bichada 1.332. En la población pobre no atendida tenemos en el departamento del Meta 503.100 personas y en el departamento del Bichada 125.100. Afiliados al SGSS tenemos en el departamento del Meta 960.415 y en el departamento del Bichada 74.355. Tasas y coberturas. Tasa de mortalidad por cada 1.000 habitantes. En el departamento del Meta tenemos 4, en el departamento del Bichada 2,2, razón de mortalidad materna a 42 días. En el departamento del Meta tenemos 27,31 y en el Bichada 326,8. Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos. En el departamento del Meta tenemos 11,4 y en el departamento del Bichada 29,41. Tasa de fecundidad por cada 1.000 mujeres en edad fértil. En el departamento del Meta tenemos 56,72 y en el departamento del Bichada 59,4. Cobertura de vacunación pentavalente en menores de 1 año. En el departamento del Meta tenemos el 77,55% y en el departamento del Bichada el 35,41%. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer. En el departamento del Meta el porcentaje es de 6,8 y en el departamento del Bichada es 7,50. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal. En el departamento del Meta el porcentaje es de 76,21 y en el departamento del Bichada es de 21,19. Porcentaje de nacidos vivos hijos de mujeres menores de 14 años. En el departamento del Meta el porcentaje es de 0,10% y en el departamento del Bichada es de 0,34. Promedio de controles prenatales. En el departamento del Meta es del 5,03 y en el departamento del Bichada es de 1,87. Porcentaje de nacidos vivos hijos de mujeres de 14 a 17 años. En el departamento del Meta es del 0,10 y en el departamento del Bichada es del 0,74. Porcentaje de nacidos vivos hijos de mujeres de 18 a 26 años. En el departamento del Meta es del 51,28% y en el departamento del Bichada es del 50,47%. Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años. En el departamento del Meta es del 1,87 y en el departamento del Bichada es de 4,42. Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años. En el departamento del Meta es del 31,67 y en el departamento del Bichada es del 35,98. Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años. En el departamento del Meta es del 11,73 y en el departamento del Bichada es del 25,54. Mortalidad en menores de 5 años por enfermedades de diarreica aguda. En el departamento del Meta es del 1,14 y en el departamento del Bichada es del 0. Continuamos con las tasas y coberturas. Mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda. En el departamento del Meta es del 7,97, en el departamento del Bichada es del 28,63. Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. En el departamento del Meta es del 5,69, en el departamento del Bichada el 57,25. Cobertura de vacunación en el departamento del Meta es del 84,63% y en el departamento del Bichada el 60,35%. Cobertura de vacunación triple viral. En el departamento del Meta es del 81,17%, en el departamento del Bichada es del 58,65%.
Personas con discapacidad. En el departamento del Meta, 26.638 personas y en el departamento del Bichada 1.074. Mortalidad asociada a VIH-Sida. En el departamento del Meta, el 4,51 y en el departamento del Bichada 0,89. Tasa ajustada de mortalidad por accidentes de transporte terrestres. En el departamento del Meta, el 4,51 y en el departamento del Bichada el 0,89. Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre en hombres. En el departamento del Meta el 6,72 y en el departamento del Bichada el 1,68. Tasa ajustada de mortalidad por accidentes de transporte terrestre en mujeres. En el departamento del Meta el 2,28 y en el departamento del Bichada 0. Tasa de mortalidad prematura por enfermedades del sistema circulatorio. En el departamento del Meta 127,15 y en el departamento del Bichada 88,78. Tasa de mortalidad prematura por diabetes mellitus. En el departamento del Meta 29,21 y en el departamento del Bichada 36,32. Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer 11,92 y en el departamento del Bichada 2,47. Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de cuello del útero en el departamento del Meta es del 11,92 y en el departamento del Bichada es del 2,47. Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata en el departamento del Meta el 11,4 y en el departamento del Bichada 0. Tasa ajustada de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente o suicidios. En el departamento del Meta 6,25 y en el departamento del Bichada 2,22. Recordemos que cuando hablamos de tasa se refiere a cierta puntuación por cada 1.000 habitantes. Tasa ajustada de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente en hombres. En el departamento del Meta 10,23 y en el departamento del Bichada 4,9. Tasa ajustada de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente en mujeres. En el departamento del Meta 2,29, en el departamento del Bichada 0. Incidencia de VIH. En el departamento del Meta 18,34, en el departamento del Bichada 2,66. Incidencia del VIH en hombres. En el departamento del Meta 28,36, en el departamento del Bichada 5,3. Incidencia de VIH en mujeres. En el departamento del Meta 8,15 y en el departamento del Bichada 0. Incidencia de enfermedad de Chagas. En el departamento del Meta 0,11 y en el departamento del Bichada 0. Incidencia de tuberculosis. En el departamento del Meta 50,07 y en el departamento del Bichada 32,3. Tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años. En el departamento del Meta 56,7 y en el departamento del Bichada 72,6. Tasa de mortalidad neonatal. En el departamento del Meta 4,96 y en el departamento del Bichada 0. Incidencia del dengue. En el departamento del Meta 183,88 y en el departamento del Bichada 45,39. Mujeres con suministro de métodos de anticoncepción. Meta el 30,58% y en el departamento del Bichada 30,99%. Porcentaje de partos atendidos por personal calificado. En el departamento del Meta 96,33 y en el departamento del Bichada 62,78. Porcentaje de niñas y niños en primera infancia con valoración integral para la promoción y mantenimiento de la salud. En el departamento del Meta el 35,13% y en el departamento del Bichada el 25,19%. Muchas gracias.